Online presenta Opinión Popular. Cordial saludo, bienvenidos a un programa más de Opinión Popular, el Congreso del Pueblo. Tenemos a nuestro colega y compañero y amigo Hernán Patricio Pillajo. Buenos días, cordial saludo, Hernán Patricio Pillajo. ¿Qué tal, Fabián? Y a nuestro público, ¿no? De opinión popular, siempre la costumbre de hablar en términos radiofónicos, ¿no? Iba a decir a nuestros oyentes, bueno, en general es nuestro público, porque nos sigue en las redes sociales y también nos escucha y nos ve. Y bueno, estamos ya para conversar de algunos temas que comprometen la actualidad del país, ¿no? En estos días en los que se ha visto, por ejemplo, incrementar la campaña de vacunación para la población de adultos mayores, pero que está envuelta también en un completo caos. eh, en algunos sectores, al menos en algunos puntos de vacunación, como el día de ayer en el Colegio Sebastián de Benalcázar, la semana anterior eh, en lo que es el Centro de Exposiciones Quito y el sector del Parque La Carolina. En fin, entonces ha habido una serie de malos, digamos, manejos, administración, gestión sobre todo de lo que es esta campaña, y las consecuencias las están pagando nuestros adultos mayores, haciendo colas de varias horas y en algunos casos para no recibir la vacunación. Esto ya ha sobrepasado cualquier tipo de, digamos, de, de tolerancia. Y si bien es cierto, las autoridades han salido a pedir disculpas, pero no se gana nada con las disculpas, sino con una acción concreta que nos permita vacunar en esta primera etapa a los más vulnerables, Fabián. Así es, y también estamos a la entrada de prácticamente de nuevas autoridades. Ya el presidente electo justamente ya presentó a su gabinete de la parte social. Está ahí también la futura ministra de Salud, de Educación. Entonces ya ha presentado a sus nuevos ministros. Esperemos que lógicamente con todo esto tenga una mayor agilidad, tenga eh, una claridad y más que todo que no solo sea para como en el Club de Unión, no solo que sea para las personas pudientes quienes están afiliados a ciertas élites, sino también para el pueblo que necesita inmunizarse. Se está perdiendo muchas vidas valiosas también. Eh, Acaba de fallecer Jesús Fichamba, un ícono de la música ecuatoriana. Por lo tanto, la pandemia está que no da tregua, estimado Patricio. Así es, hace poco estábamos mirando los reportes que se generan de otros países como la India, donde la pandemia, lejos de controlarse, está desbordada. Realmente son estremecedoras las imágenes que se pueden apreciar desde la India, donde se realizan en la calle el crematorio de las personas víctimas de la enfermedad. Los hospitales están totalmente colapsados, no hay oxígeno y las secuelas de la pandemia son dantescas. Y son escenarios que bien pueden repetirse en cualquiera de nuestros países. Ya en nuestro país existe, ¿no? Una situación muy, muy grave, con cerca de 60,000 personas muertas en exceso durante la pandemia. Esta es la cifra más, digamos, confiable que tenemos con respecto a el impacto que ha tenido el virus en el Ecuador, porque el resto es solamente, eh, el resto, las cifras que da el gobierno de Lenín Moreno es algo que no se entiende y que no tienen ninguna o sea, correspondencia con la realidad. Entonces, lo único que se puede saber a ciencia cierta es que de acuerdo con los datos del registro civil, en lo que va de la pandemia, ha habido un exceso de muertes de cerca de 60,000 personas. Eso es lo único que podemos saber. Y eso es muestra, o sea, la falta de datos es muestra de cómo la pandemia se ha manejado en el Ecuador, con una ligereza, por decirlo menos, eh,
que realmente no solamente, que indigna y asusta, es espeluznante que en muchos momentos, ¿no?, de esta pandemia hemos visto esta forma tan ligera, por decirlo menos, de manejar una crisis de esta magnitud. El año pasado ya lo vimos, ¿no? En las principales ciudades del Ecuador, principales en volumen, ¿no? Como Quito, o sea, a nivel poblacional, Quito, Guayaquil, donde en esta última ciudad vimos como, y en Quito también se vio, ¿no?, personas que morían en las calles. Entonces, esta situación todavía sigue, el riesgo continúa latente y, reitero, el gobierno no ha dado pie con bola prácticamente en el manejo de la pandemia. Y las últimas medidas que se ha tomado a nivel del Comité de Operaciones de Emergencia, COE, pues todavía están en entredicho, ¿no? ¿Qué saca el país con un confinamiento fines de semana? Cuando la situación, entre comillas, está normal de lunes a viernes. Bueno, y en el caso de esta semana será de lunes a jueves. Y tendremos confinamiento desde el viernes en adelante. Pero realmente se está creando o se está mejorando la situación, se está evitando que más personas se enfermen. Entonces, por el lado del gobierno hay muchas fallas. Y por el lado de la ciudadanía también hay muchísimas fallas, Fabián. Porque a ti te constará, como a mí me consta, que para muchas personas esto no existe, esto parece que piensan que no les va a llegar y, ¿no?, tratan de disfrutar la vida como si estuviésemos en el año 2019, como si no sucediera nada. Y entonces organizan fiestas, reuniones, organizan ¿cómo es? Los asados, se reúnen y es una situación que realmente nos perjudica a todos de manera, digamos, de manera focalizada en las familias, que tarde o temprano se van a ver afectadas, nos vamos a ver afectadas, y a nivel social, ¿no? Por la situación del sistema sanitario en su conjunto, Fabián. Así es, efectivamente, vemos que, por ejemplo, este fin de semana la policía tuvo que intervenir, igual el ejército, en fiestas clandestinas. Vemos como me parece que es en la ciudad de Riobamba, en un bautizo, en un matrimonio, realmente, como quien dice, jugándole a la suerte. Ahí las personas confinadas, las personas como que no estuviese el virus y la verdad es que este virus tiene un poder de propagación muy, muy alto. Si la gripe normal es altamente contagiosa, este virus creo que es 10 o 20 o 30 veces más contagioso que cualquier tipo de gripe y para eso la gente tiene que disciplinarse, tiene que realmente seguir las indicaciones que se dan. Bueno, en algo tal vez este confinamiento los fines de semana ayudará, pero el aparato económico al parecer necesita de esa inyección de la actividad económica y por eso es que no creo yo que las autoridades no escogen ni eligen, el confinamiento total, Patricio. Pero en eso tienes razón, pero entonces si el mayor daño se le hace a la economía los fines de semana, ¿por qué optan por esta medida sin tener claro cuál es el beneficio que tiene esto en el sistema de salud? Por último, se trata de confinarnos, confinémonos de lunes a viernes, o sea, de lunes a lunes, pero sabiendo que va a tener un efecto real, concreto en la salud, en el sistema de salud y en la vida de todos los ecuatorianos. Pero esto de hacerlo fines de semana, realmente no se ve, yo al menos no veo la lógica, una lógica clara para esta decisión. Más aún cuando algunos profesionales del sector de la salud han señalado que las decisiones se toman muchas veces sin tener el criterio de los salubristas, de los epidemiólogos, de los que saben. Me pregunto si algún profesional en este campo eh, está de acuerdo en que este tipo de medidas se tomen. Bueno, y por último, más allá de la opinión
de un profesional, de un experto, está los resultados, que es lo que el gobierno no muestra. Claro, estamos saliendo, o hemos salido del primer confinamiento, vamos al segundo confinamiento, y hablando, claro, de las ciudades como Quito, Guayaquil. Pero bueno, sí es necesario tener datos y certezas de que esto está funcionando. De lo contrario, deben buscarse otras alternativas. Y entiendo que la única alternativa en estos momentos es la vacunación. Vacunación que reiteramos, o reitero más bien, se viene desarrollando caóticos, en términos caóticos. Esperemos que, y no podemos esperar hasta el próximo gobierno, pero esperemos que el presidente electo, Guillermo Lasso, se pronuncie sobre esto, ya que vemos que el régimen de Lenín Moreno vive una anarquía en muchos de sus altos estamentos, que el nuevo gobierno tome cartas en el asunto. No puede intervenir directamente en la administración, pero sí ameritaría un fuerte llamado de atención, un pronunciamiento del presidente electo sobre esta situación que están viviendo nuestros viejitos, haciendo colas enormes, interminables, en medio del polvo, de la propia multitud. Ya eso es un riesgo. Salir es un riesgo. Estar en una multitud, un riesgo adicional. Le suma eso el frío, la lluvia, que es totalmente despiadada en Quito. Por lo menos en Quito, la lluvia, el clima es despiadado. Y estar en esas situaciones, terrible. Terrible lo que está pasando. Y el día de ayer, el señor Jorge Huátet, ¿cierto? Alto funcionario del gobierno, llamó para que todos los adultos mayores de 85 años vayan nomás a que se vacunen desde las 3 de la tarde. El caos que se nos espera a partir de este miércoles. Y ha sido el anuncio del señor Watt. Contribuye con el caos que se vive. Y dicho sea de paso, anuncia que pueden ir sin turno. Imagínate lo que es si con turno Ya mismo, con turno es un caos. y sin turno va a ser un caos más aún, tomando en cuenta que si para personas, para jóvenes, el esperar 2, 3, 4, 5, 6 horas es bien fatigante. Para personas de mediana edad también será algo fatigante, pero no para personas de la tercera edad. Es hasta cierto punto hasta inhumano, porque hay personas que llegan en sillas de ruedas, llegan con andadores, llegan con Claro. bastones y no se conduelen de ese tipo de personas. Eso realmente es total y absolutamente preocupante en tal virtud de que, de que claro, hay otras. ¿Por qué no se organizó como se lo hizo en Guayaquil, como fueron vacunados en el Club La Unión? ¿Por qué a unos sí y a otros no? Estamos viendo un tipo de discriminación, un tipo de selección y hasta cierto punto de mucha diferencia de clases, llamémoslo así, o diferencia de trato, porque hay personas que sí tienen esa ventaja de ser afiliado, vuelvo y repito, puede ser a Club de Unión o algún otro club, que sí están en un local, con músicos, con sillas, con carpas, y el resto, claro, tiene que estar al sol, tiene que estar haciendo fila y no en tan buena ubicación, llamémoslo así, Patricio. Sí, en este último periodo gubernamental hemos visto incrementarse esas diferencias, ¿no? Esas, esas, esa sociedad de las diferencias, esa sociedad en la que las personas, entre comillas, importantes son las que, por ejemplo, acceden sin lo que estamos comentando, sin la cola, a las vacunas, sin hacer cola, se saltan la fila para acceder a las vacunas. Eh, bueno, y incluso periodistas, ¿no? Que ni bien llegaron las vacunas, ya estaban ellos primeritos siendo vacunados. Empresarios, dirigentes deportivos, TikTokers, o sea, entre comillas, la gente importante, la gente VIP, como
se le conoce comúnmente, ¿no? La gente VIP. O sea, la vida de nuestros padres vale menos que la de esta gente VIP. Entonces, estas diferencias, esta discriminación, que debe ser intolerable en una sociedad democrática, lastimosamente se ha pasado por alto en el gobierno de Lenín Moreno, donde ya nada asusta realmente. Así es, Nos ha así. quitado, nos ha quitado hasta la capacidad de asombro. Ya, imagínate lo que pasó con el presidente de la República. Dijo, no sé, no he sabido, el plan de vacunación, no sé, ha estado en la cabeza del ministro. Pero eso era lo mínimo que debía tener, no solamente en su cabeza, en documentos, vigilar, el presidente de la República, el presidente de la República, pero no, él ni ha sabido ni se ha enterado. Esto en una sociedad, en otros países, o sería causa de una, de una salida, ¿no? Del presidente de la República. Pero aquí no pasó nada. Así es, y tomemos en cuenta qué calidad y qué tipo de vacuna se va a poner, porque claro, a las primeras dosis o a esas personas VIP que les llamamos, se les aplicó, me parece, la vacuna Pfizer, pero al resto creo que se les está o se les va a poner la vacuna china. ¿Qué diferencia habrá? ¿Qué calidad habrá? ¿La una será mejor? ¿Serán iguales? Pues eso el tiempo lo dirá. Bueno, en esto de la vacunación, la mayoría de especialistas coinciden en que como que no hay vacuna mala, ¿no? En esto, bueno, no podemos expresar un criterio científico, no somos científicos, de lo que se puede leer en diversos artículos, medios de opinión, medios de comunicación, pues hay criterios de expertos que opinan que no hay vacuna mala. Lo que hay en estos momentos es un, digamos, nivel de protección. Y si bien vacunas como por ejemplo la China, que es la vacuna Sinovac, tienen un nivel de protección, de efectividad, perdón, del 65%. Ese 65% se mide también en comparación con, a ver, eh, con el grado de protección que tiene para casos extremos. Entonces, si bien es cierto, esa vacuna tiene un nivel de efectividad de 65%, en general para proteger del virus, tiene un 100% de protección para casos graves. Es decir, que una vacuna, aun cuando te pueda dar, no va a generar una reacción del cuerpo que evite que se lleve a casos extremos de unidad de cuidados intensivos y la muerte. Eso, todas las vacunas, o por lo menos en el caso de la vacuna china, sí se garantiza, ¿no? Sí se garantiza. Por eso se están suministrando en todo el mundo. Aunque su nivel de efectividad sea 65%, es 100% para evitar casos de muerte. Entonces, imagínate, frente a la indefensión que muchas personas, en la que muchas personas podemos estar frente al virus, tener un nivel de protección de eso, pues es significativo, es significativo. Pero claro, hay vacunas como por ejemplo el Sputnik, que tienen un nivel de protección del 91% y nivel de efectividad para evitar casos de muerte 100%. Pues claro, mucho más recomendable. Afortunadamente, este tipo de vacunas parece que la rusa va a entrar dentro, va a estar dentro de los planes de vacunación del próximo gobierno. Esta vacuna, que tiene este nivel de protección, en el caso del gobierno de Lenín Moreno se le descartó porque no estaba contemplada dentro de la lista de la FDA norteamericana. Prácticamente es porque no tenemos permiso de los gringos, que se ha, en este gobierno, evitado traer vacuna rusa. No así, parece que el presidente Guillermo Lazo, bueno, no parece, ha dicho que incluirá este tipo de vacunas eh, para su gestión. Esperamos que así sea y rogamos porque el tiempo corra y la vacunación, al menos de este tema, ya se haga cargo el próximo gobierno y con aprendiendo de los errores que ha cometido este, pues vacune como ha prometido hacerlo en el menor tiempo posible. Tomemos en cuenta también, estimado Patricio, que este gobierno ha dicho que en 100 días va a vacunar a 9 millones de ecuatorianos. En 100 días.
70% de la población, claro, ¿no es cierto? 70% de la población. Entonces, bueno, de acá le deseamos la mejor de las suertes. El éxito de este gobierno será el éxito para todos nosotros, porque todos estamos aquí en un mismo barco que se llama Ecuador. Por lo tanto, Claro, hay cosas que no podemos estar en desacuerdo. Se pueden tener diferentes visiones ideológicas del manejo de la economía, todo lo que tú quieras, pero hay cosas en las que se debe estar de acuerdo. La vacunación, eso el próximo gobierno tiene que llevarlo a cabo con el respaldo de todos los ecuatorianos y de todos los sectores políticos, ¿no? pues sí, porque en definitiva, con salud se puede todo, sin salud nada. Y vemos que un pueblo saludable, pues es un pueblo productivo. La salud es la que mueve todo y Claro, en este contexto esperemos, vuelvo y repito, que tenga éxito esta campaña y que lógicamente la mayoría de los ciudadanos ecuatorianos estemos y estén vacunados y protegidos contra este virus que no perdona país, no perdona religión, credo, edad, ni índole social, ni económica. Este virus es un virus que realmente ha sido muy, muy mortal en muchos casos y realmente hay que tenerle mucho, mucho, mucho respeto, mucho cuidado y a protegerse. claro, sin vida no hay economía, ¿no? Algunos se preocupan de la economía, pero si estoy muerto no hay economía. No hay economía que sirva cuando estamos muertos o entubados. Y eso, bueno, parece ser una contradicción, o la economía o estar sanos, tener vida. No tendría que ser así, no tendría que ser así. Lastimosamente, repetimos, parece que el gobierno de Lenín Moreno no se ha asesorado adecuadamente. Los cambios permanentes en el Ministerio de Salud que se han registrado muestran, evidencian la falta de políticas, de visión estratégica con respecto al tema de salud. Y esto es algo que lo pagamos con la vida, los ecuatorianos. ¿Cuántos Así de es. nosotros no hemos sabido de casos de fallecimientos, amigos, amigas, tíos, tías, primos, cuando no, personas cercanas a nuestro propio entorno familiar, papá, mamá, hijos? Y esto es fruto, claro, de la acción del virus, es indudable, eso no hay culpa. El gobierno no tiene culpa de eso. Lo que Así sí es. hay responsabilidad es, por ejemplo, en la gestión de la pandemia, la compra, la adquisición de pruebas, todo lo que recomiendan los epidemiólogos. Y en esta fase la vacunación, que reiteramos, sigue siendo deficitaria. Así es, efectivamente, estimado Patricio, y justamente Opinión Popular se caracteriza por tener invitados aquí en nuestro programa. Lógicamente tenemos a un gran amigo, catedrático, Santiago Orbe Guzmán, bienvenido a los micrófonos de Opinión Popular. Te saludamos Fabián Madrid y Patricio Pillajo. Bienvenido, Santiago. Bueno, apreciados todos, muy buenos días. Quiero expresarles un agradecimiento por esta gentil invitación, tanto a Fabián como a Patricio, pues directos y sobre todo connotados comunicadores de la sociedad ecuatoriana. Y bueno, estoy a sus órdenes aquí. Gracias, Qué estimado gusto, Santiago, qué Santiago. gusto. Patricio. Sí, Santiago, ¿cómo mira usted los primeros pasos que se está dando en la organización del próximo gobierno? Hay muchos temas, ¿no? Relacionados con la economía, la gestión de relaciones internacionales externas. El mismo paso, el mismo hecho de tener ya un anuncio del presidente de la República de que se va a dialogar con Rusia para adquirir las vacunas, como que puede marcar lo que serán las relaciones internacionales del próximo gobierno. ¿Cómo mira usted la situación, Santiago? Patricio, buenos días. Bueno, en principio, siempre es expectante los cambios, las transiciones. El pueblo ecuatoriano necesita respuestas, sobre todo a temas que son relevantes y lacerantes al mismo tiempo. El tema de la seguridad, el tema económico, el tema de la salida de esta crisis, producto de la pandemia, y por supuesto, el hecho de cómo el Ecuador mira al mundo y se deja mirar. Es decir, no solamente es una ventana de oportunidades, casa adentro, sino también una ventana de oportunidades que nosotros debemos tomar
y reevaluar en función de nuestros intereses estratégicos. Y para aquello, una primera lectura que podría tener es que yo invitaría un poco a la cautela, a la reflexión sobre los primeros nombres que aparecen ya como parte del buró político del gabinete del presidente electo Lasso. ¿Por qué? Porque antes había un tiempo, dado las circunstancias propias del devenir político, de la sociedad, de la tecnología, en donde era importante ver cómo avanzaban los pasos, cómo se tomaban las decisiones de los gabinetes y sobre todo del cuerpo de trabajo del presidente de la República. Hoy por hoy, a través de las redes, a través de la tecnología, sabemos casi en un sentido de inmediatez el pasado político, los éxitos y también los pecados de algunos de los miembros de la política pública. En este caso, no es ajeno el hecho de que es importante y expectante la presencia de algunos nombres en el sector social del presidente Lasso. Por ejemplo, el de Maya Montaño. Sin embargo, yo pensaría, en el caso específico del Ministerio de Bienestar Social e Inclusión, es el hecho de que Maya Montaño no ha tenido un acercamiento muy efectivo y le corresponde una tarea de aprendizaje también a la hora de empezar a trabajar con el sector indígena, con el campesinado, con el movimiento de los trabajadores. Esto es importante y Maya Montaño no ha tenido un acercamiento tan claro al respecto. Así que va a ser un aprendizaje de dos partes, bidireccional. Eh, no soy muy expectante del caso del Ministerio de Educación con la nueva ministra, dado que tiene un pasado ligado con lo anterior régimen, y esto nos invita a una reflexión. No hay otros cuadros, no hay otros representantes, no hay otros miembros de la sociedad ecuatoriana electos que están en la capacidad no solamente de determinar desde nuevas ideas, desde nuevas propuestas, la ayuda y la colaboración directa con el régimen que se ha electo o elegido en todo caso. En política exterior. Ahora, en política exterior es uno de los temas neurálgicos. Uno de los temas neurálgicos no solamente porque estamos hablando sobre lo que construye casa adentro del país, sino cómo lo que se hace adentro se replica en términos exteriores y cómo esto puede afectar directamente la apertura de capitales, de inversiones, la seguridad jurídica, cómo nosotros miramos temas que son trascendentales como el cambio climático, energías renovables, derechos humanos, seguridad, geopolítica, geoeconomía, la geoeconomía del narcotráfico, son temas importantes que invitan a solicitar al presidente, sobre todo electo, una propuesta no solamente clara, sino que sea predecible. ¿Por qué digo esto de previsibilidad? Es importante que los países muestren en el sistema internacional una coherencia, una línea al respecto del devenir de sus decisiones, al respecto del devenir de sus actos, al respecto de lo que se propone ofertar a la imagen pública internacional o en su defecto lo que nosotros tenemos casa adentro. ¿Por qué? Porque esto es importante. Esto es importante para dar cierta seguridad, cierta estabilidad, ya que en el sistema internacional es una forma de bolas de billar, como decían algunos teóricos de las relaciones internacionales, en donde un movimiento puede afectar el movimiento de los demás actores en la escena internacional. No me gusta para nada, y voy a aprovechar este medio y esta gentileza que ustedes me han dado. No me gusta para nada, bueno, van a decir que influye, es la opinión de este señor, pero la realidad es que creo que puede ser uno de los temas más sensibles que se pueden tocar al respecto de las migraciones. Ciertas posturas que ha tenido el mismo candidato Guillermo Lasso al respecto de las migraciones, tanto venezolanas como cubanas. Esto ha despertado cierto tipo de ánimo xenófobo en las redes en contra de migraciones que tienen legítima necesidad y sobre todo que tienen derechos sobre los cuales el Estado debe empezar a trabajar en la construcción de una política pública. No debemos ser excluyentes y veo que se están dando ciertas manifestaciones intolerantes que no hacen nada bien al país, que necesita reconciliarse, que necesita unirse y sobre todo que necesita trabajar en función del desarrollo y progreso de todos los habitantes de este territorio. Y esa parte es fundamental, ¿no? Porque justamente ese clima de confrontación, de polarización, no es dable, o sea, no va a haber gobierno que aguante 4 años más de estar peleando en esta polarización, ¿no? Blancos, negros, amarillos, Sí, contra ahora, rojos, correístas, anticorreístas, y en esa medida se podría entender que se incluye incluso cuadros del ex gobierno en lo que va a ser el próximo
próximo régimen, toda vez que el presidente Lasso ha hablado de un gobierno más de diálogo, no más de conciliación, Santiago. Entiendo que es la propia inexperiencia del poder. Vamos, ha habido un divorcio, y esto quisiera ponerlo también como un punto que ha sido esencial dentro de todas las crisis que hemos visto los ecuatorianos. Ha habido un divorcio entre el poder y la política. ¿Qué pasa? Se llega al poder, pero no se sabe cómo administrarlo. Entonces se privilegian cierto tipo de intereses muy particulares, olvidándose de la responsabilidad social que implica ser un servidor público. Se tiene poder, pero no se sabe cómo utilizarlo, para qué utilizarlo o en quién utilizarlo. Esa es la capacidad de acción política. Entonces hemos visto esa separación, ese divorcio entre la capacidad política o el poder y la política. Lo que buscamos ahora es que el presidente empiece ya a poner no solamente las cartas sobre la mesa, sino hacer movimientos que sean estratégicos y beneficiosos para todos los ecuatorianos. Y entiendo que son los primeros días y no podemos ser tan duros, pero sí podemos invitar a una reflexión sincera y franca al respecto de estos temas. ¿Cómo se está tocando el tema de las migraciones? ¿Cómo se está tocando el tema de la polarización política? Es verdad que el presidente electo ha dicho que no va a haber impunidad y sobre todo que va a permitir que los órganos y poderes del Estado actúen como deben actuar, con independencia. Fabuloso. Pero un miembro de su propio partido habla respecto de impunidad, dando ciertas lecturas e imágenes contradictorias al pueblo ecuatoriano. Entonces, es importante que estas cosas se corten de raíz. Es importante que comentarios excluyentes con respecto a minorías, a minorías en estado de vulnerabilidad, como son las venezolanas o las cubanas, pues sean descalificadas y que todos sean metidos en un mismo saco. La responsabilidad del ordenamiento político obliga que en este caso el presidente electo plantee una política pública de respeto y de claridad al respecto de nuestras leyes migratorias. Y ahí está el tema en política exterior. Casa adentro, arreglar y reestructurar todos los sistemas de participación y de enlace, construyendo una forma de sinergias colectivas, aprovechando sus capacidades ministeriales a nivel interno. A nivel regional, reposicionarnos sobre estructuras políticas que han sido tradicionales y necesarias, como la Comunidad Andina de Naciones. Se presenta una oportunidad geográfica e histórica como la Alianza del Pacífico, que es importante participar en la misma y nos hemos excluido de esta. Pero, sin embargo, también en relaciones internacionales no se vive tanto de lo que se dice, sino también de lo que se calla. Y creo que el presidente tiene la obligación, asimismo, de mostrar esa voluntariedad, también de empezar a trabajar sobre cómo empieza a manejar sus discursos en temas de seguridad estratégica, que es defensa, seguridad y política exterior. Estimado Santiago, hace pocos días se aprobó de manera flash, de manera récord, la llamaría yo, la ley de defensa de la dolarización. ¿Cuál es tu criterio al respecto? Es bastante irresponsable porque, bueno, es una de las características propias de la Asamblea que fenece, ¿no? Es decir, no ha sido o no ha estado a la altura de las circunstancias históricas que el país ha necesitado. Han sido miembros que en su mayoría, espero que no todos, y digo espero que no todos porque ahora ya queda hasta este aire de duda. Espero que no todos, pero en su gran mayoría han sido personas que no han estado comprometidas con el país, que solamente han estado ahí para responder a una coyuntura política y de ordenamiento particular y no han pensado en los intereses del país. Me parece que es muy delicado, dado los tiempos, dado la imposición por parte del gobierno presente al respecto de esta ley, y creo que era un acto de delicadeza esperar un poco para que el gobierno entrante pues tenga la capacidad de determinar desde su estructura decisional y política lo mejor. Sin embargo, ya se empiezan a vislumbrar ciertos elementos que pueden ser distractores de la realidad económica del país. Muchos hablan de que está en riesgo la autonomía del Banco Central del Ecuador. Otros hablan de que esto logra ayudar a que se respete el mismo sistema y que se sostenga la dolarización. La realidad es esta. Un país con política clara y sobre todo con decisiones soberanas tiene la capacidad de ayudar y mantener y sobre todo sostener sus sistemas económicos políticos. Y yo creo que esto es una responsabilidad
de todos los ecuatorianos, y las élites que se encuentran en el poder y que van a administrar durante 4 años del poder, tienen la obligación irrestricta de pensar por todos los ecuatorianos, porque yo creo que la sociedad civil también ya no está en la capacidad de soportar tanto, y por supuesto creo que invita a la reflexión cómo se trata a través de nombres pomposos, manejar ciertas políticas que, lejos de favorecer el bienestar de los colectivos, los perjudican, como la ley de apoyo humanitario, que favoreció directamente en tiempos de pandemia el despido o la mayoría de despidos intempestivos. Es decir, estamos en una situación de crisis, pero ahí el gobierno debe tener una política, o debía haber tenido una política mucho más clara en términos sanitarios, en términos económicos. Bueno, se privilegió otro tipo de cosas como pago de deuda, estuvo bien, nos plantea un escenario interesante dentro del sistema internacional, pero ¿y la vida y los derechos Claro, fundamentales que fue un son costo vulnerados? altísimo. A un ¿Dónde costo está? altísimo, Santiago. Claro, ¿y quién paga todas estas vidas? ¿Quién paga en este momento? Sí, se habla mucho de la responsabilidad, de la corresponsabilidad de los ciudadanos al respecto de mantener ciertos niveles mínimos, al menos, de respeto a políticas sanitarias que minimicen la posibilidad de contagio. Pero no se habla absolutamente nada tampoco al respecto de la responsabilidad del gobierno actual. La responsabilidad es directa, es direccionada a la incapacidad de entender esta dinámica propia de la inseguridad y de la eventualidad que sucede y para la cual son electos. Es decir, no solamente para proponer, sino para prevenir y establecer una política pública a mediano y largo plazo. Entonces, yo creo que es el momento en el cual estamos viviendo una transición, y esta transición obliga a que incluso estas mismas élites políticas empiecen a reevaluar y replantear la forma en cómo ellos van a dibujar la figura del nuevo Estado ecuatoriano y la inclusión de todos los sectores sociales más importantes y comprometidos con el desarrollo de nuestro país, ser involucrados en el mismo. Creo que la exclusión, la separación, la pelea quedaron en el pasado, es mi anhelo, y creo que el gobierno actual tiene la obligación de aquello, y lamentablemente ha dado 2 pasos que no han sido muy bien vistos en ello. Su silencio respecto de la ley de dolarización también me ha molestado bastante, porque les afecta directamente a ellos. La defensa del patrimonio público está en manos de ellos, así que es evidente que deben decir algo, ¿no? O sea, no, esos silencios me parecen hasta cómplices. Bueno, El Fabián, tiempo es nuestro peor enemigo, mi estimado Santiago. Te invitamos para una próxima ocasión a ahondar sobre más temas que se nos quedan todavía en agenda. Contamos con tu valioso aporte, con tu valiosa presencia, estimado Santiago, para una nueva invitación acá a Opinión Popular. Gracias, Fabián, Patricio. Les agradezco mucho esta atención y quisiera aprovechar este medio para invitar a la audiencia muy amplia que ustedes poseen para que se involucren en estos temas, para que no piensen que la política es un hecho que sucede en el centro histórico, en el Palacio de Carondelet. La política es un hecho que nos compete a todos y tenemos la responsabilidad y respecta de exigir de las nuevas autoridades que cumplan cada uno de los preceptos que vayan en beneficio de todos nosotros. No debe ser retórico. Los colectivos sociales deben reorganizarse en términos de propuestas políticas públicas claras para que esto pueda ser presentado al nuevo gobierno. Creo que esta es una oportunidad, y esta oportunidad es histórica y hay que aprovecharla. Hemos salido de un marasmo, de una nube gris al respecto de lo que sucedía en el país, pero sin embargo, lejos de las críticas, podemos ver que hay posibilidades y hay un elemento que es el de cambio. Y siempre cuando hay cambios de transiciones, nada es permanente. Cuando hay transiciones, hay oportunidades y desafíos, como también hechos que pueden ser modificados. Así que invito a todos no solamente a reflexionar, sino a participar dentro de este hecho que es más importante y sobre todo que nos compete a todos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, estimado Santiago. Patricio. muchísimas gracias, Santiago, y a Fabián por la eh, oportunidad que nos brinda este espacio para poder comunicarnos con ustedes, amigos y amigas. Será hasta otra oportunidad. Gracias, gracias Santiago, gracias Patricio.
Madrid Radio Online presentó Opinión Popular.